cualitativas. Entonces, es muy importante entender qué tipo de investigación quiero realizar. Ahora, yo sé que hay muchos también que son contadores de profesión, pero que, por ejemplo, pueden hacer un magíster en gestión o pueden hacer un magíster en otra ciencia o pueden hacer un doctorado también en otra ciencia, no necesariamente en la de la carrera. Entonces, ante ello sí creo que es importante entender las tipologías, porque como les comentaba, ¿no? En el tema de contabilidad, mayormente estamos ante investigaciones cuantitativas y por tanto uso de variables, pero en otras ramas vamos a tener la posibilidad de utilizar cualquiera de estas dos metodologías. En el caso de la investigación cualitativa, lo que se va a realizar es en ambas un estudio de campo. Bien, estudio de campo significa que vamos a hacer cotejo con la realidad a través de la aplicación de un instrumento. Este instrumento puede ser una encuesta para cuantitativa o una entrevista para cualitativa. La cualitativa busca explicar, desarrollar de forma amplia, entender un significado o evolucionar significados. Entonces, estamos hablando ante un aspecto muy subjetivo con un pensamiento lógico que va a ser argumentativo. Mientras que en el caso de la cuantitativa, no. En la cuantitativa estamos buscando probar un hecho a través de datos exactos. Entonces, estos datos exactos son la estadística que bueno, en números, yo creo que los de contabilidad pues manejan muy bien todo lo que es programación y estadística. Ahora, en este caso, ¿por qué es importante decidir cuál vamos a realizar? Porque de esto va a depender la naturaleza de la investigación. Y la naturaleza de la investigación es sumamente importante para plantear un tema. No es lo mismo plantearlo desde un enfoque cualitativo a plantearlo desde un enfoque cualitativo o cuantitativo. Es diferente. Bien, entonces, cuando estamos ante una situación cuantitativa, un enfoque cuantitativo, necesito tener en cuenta, lo primero que necesito tener en cuenta es el lugar. ¿Qué tan accesible es el lugar al cual yo voy a investigar? ¿Por qué? Porque en las cuantitativas, por ejemplo, sí o sí me van a pedir qué cosa? Una autorización que pruebe que yo estoy realizando, aplicando el instrumento en dicho lugar. Entonces, yo en una cuantitativa ya tengo que saber en dónde, si tengo accesibilidad o no, porque uno de los errores más comunes que se realizan cuando se realiza alguna investigación es que primero planteo, veo las categorías y después veo el lugar. Entonces, al lugar no me dieron permiso y todo lo que trabajé, todo lo que planteé, voy a tener que adaptarlo a un nuevo lugar que sí tenga su autorización y a veces no es adaptable. Entonces, ¿qué me voy a obligar? A que al nuevo lugar adapte mi investigación más bien al lugar. Y eso, por ejemplo, es uno de los motivos por los cuales más se demoran en hacer investigación. Bien. Otro punto más que podemos ver en el caso de las investigaciones cualitativas, por ejemplo, no necesitamos esa autorización. Simplemente se busca especialistas que puedan validar las preguntas en el instrumento que es la guía de entrevista. Y este especialista lo que va a hacer es dar constancia que estas preguntas van a ayudar a cumplir con el objetivo que viene a ser, por ejemplo, una argumentación, una evolución de un significado, entre otros. Bien. Entonces, en el caso, como les comentaba, esto es en elegir el tipo de investigación por enfoque. ¿Ya? Eso es muy importante. Ahora también tenemos una finalidad. Normalmente para magíster o para doctorado se pide que se utilice un tipo de investigación por finalidad. A veces ni siquiera te dicen por qué tipología es, simplemente te dicen es investigación básica o aplicada. Y eso a veces confunde mucho porque la investigación que es por enfoque es la más conocida, que es la cualitativa y y la cuantitativa. Entonces, esto confunde porque dice, pero si yo ya tengo un tipo que es cualitativa o cuantitativa, entonces, ¿cómo tengo otro tipo que va a ser aplicado básica? Y eso en realidad no es otra cosa más que lo que yo quiero desarrollar. Un ejemplo. Las experimentales, por lo general, son aplicadas, porque la aplicada busca llegar a lograr
que una propuesta sea sustentable, una propuesta de solución sea sustentable. Entonces, una investigación experimental es una investigación que va a sacar resultados sobre la aplicación de algo, que normalmente es o una solución, es un método, que es en el caso de gestión, puede llegar a ser softwares. Bien, todo esto en el espacio del experimental y que por tanto es una investigación aplicada. Me va a decir, doctora, esto es chino, más sencillo. Una investigación aplicada es, por ejemplo, la cura para el COVID. Ya, esa es la solución, la vacuna, ya, la vacuna para el COVID. Esta es una solución al problema. ¿Cuál era el problema? El COVID, que es una enfermedad. Eso es aplicada, porque lo que busco es solucionar. Ya, yo no quiero solucionar, yo solo quiero probar de que si utilizo, si las personas pues tienen estos determinados síntomas, yo los puedo diferenciar de una gripe normal a una gripe de COVID, o mejor dicho, un COVID, ¿no? Un caso de COVID. Entonces hago una investigación básica porque voy a generar un nuevo conocimiento o quiero encontrar que en el COVID existe un comportamiento más de síntomas, más. Entonces, también es una investigación básica porque no estoy buscando la solución directa y no estoy respaldando o sustentando la propuesta de solución. Bien, esa es, por ejemplo, la diferencia entre estos dos tipos de investigación. Ahora, en el caso de los diseños, lo que yo les venía diciendo, no, los más conocidos son el no experimental y experimental. El no experimental es cuando yo voy a describir, cuando voy a buscar causas, factores, pero el experimental es cuando yo voy a aplicar y para eso necesito grupos de aplicación. Se aplica en la realidad, ya sea una gestión, lo tengo que aplicar a un equipo de gestión de una empresa, por ejemplo. La vacuna del COVID fue aplicada en personas para hacer grupos focales y sacar información. Se hace un recojo de información antes y un recojo de información después de haber aplicado la solución. Bien, entonces ese es en el caso del experimental. El no experimental no aplicamos nada, simplemente buscamos nueva información. Entonces ahí se entienden estos dos diseños de investigación que son los más clásicos, que yo les establezco la tipología de el diseño de investigación dependiendo del enfoque. Y en el caso de las investigaciones cualitativas, ahora se ha evolucionado y se tienen diseños propios. Yo creo que ya explicarles mucho más a profundidad es cuando ya tienen, digamos, ya la investigación hecha para ver si a cuál corresponde, ¿no? Pero basta con que saber que la investigación cualitativa también tiene sus propios diseños. Estas dos, que son los diseños clásicos, van a ser los aplicados por cualquiera de las dos, cualitativas o cuantitativas. Bien. Ahora, el diseño, bueno, esto es lo que les he explicado del diseño no experimental y experimental. Y la población y el escenario de estudio. Muchas veces, créanme que, digamos, más de un 50% en los errores en las sustentaciones es por esto. Porque yo fallo en identificar mi población en la cuantitativa, o fallo en identificar mi escenario de estudio y mi tesis se cae. ¿Por qué? Porque la población, por ejemplo, en las cuantitativas es fatal. Yo saco la muestra dependiendo de la población. Si la población no es una población exacta, no es algo que yo haya definido, entonces, ¿cómo saco esa muestra? Normalmente la muestra se saca pues dependiendo del análisis estadístico, si es que voy a usar fórmula, pero también se puede sacar la muestra sin la necesidad de usar fórmula. Y ahí es cuando se viene a entender que el determinar cómo es que yo tengo mi población es muy importante, así igual como yo realizo mi muestra en la investigación. Entonces, ¿cómo yo elijo mi población? Primero identifico. Si estoy haciendo la investigación en un colegio y quiero visualizar cómo es el rendimiento de los estudiantes, ¿quién es mi población? Sí, en una descriptiva muy sencilla. ¿Quién es mi población? Me haces esa pregunta. Los estudiantes. Pero basta con que sean los estudiantes.
No, ese es el sujeto objeto de estudio. La población es el sujeto u objeto de estudio más entender la cantidad numérica en el lugar. Entonces, yo entiendo quién es el sujeto u objeto y la cantidad en el lugar. Si voy a necesitar qué más para determinar mi población, cuántos alumnos tiene en el lugar que yo elegí, el colegio, no sé, Santa Teresa de Aquines, ya, un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese colegio tengo, ¿por qué? ¿A través de qué? A través de documentos. Uno no sabe, no lo establece porque sí. Ojo, sí existe la posibilidad de establecer una muestra cuando no conoces la población, pero normalmente nos está saliendo más o menos 350 encuestas, 350 participantes en este caso. Y normalmente en una investigación es, dependiendo del tiempo, ponte, si ustedes tienen pues 4 o 5 años para hacerlo, ese número va a ser bastante manejable. Pero si ustedes tienen solamente un año, quieren o lo están programando, lo están planificando para lo que es un tiempo corto, 3 meses, 4 meses, jamás se va a recomendar que realicen con una población infinita porque el número de encuestas es muy alto. Lo que se recomienda es siempre realizarlo a través de una población finita. Entonces necesito saber el número de la población. ¿A través de qué? A través de un documento. Yo puedo solicitar por transparencia, donde sea quien sea, que me diga el número de la población. ¿Cuándo lo solicito? Lo solicito cuando estoy pidiendo la autorización también, porque a veces necesito, a veces las autorizaciones te piden que tú especifiques a quién de su institución vas a encuestar. Entonces, aprovechando eso, uno solicita y atendiendo a estas características, ¿cuántos son o cuánto sería la totalidad que corresponden con estas características? Por ejemplo, área de gestión. Ya, solamente entonces les van a decir, allá de área de gestión tenemos 60 personas en una empresa. En un colegio de estudiantes de secundaria tenemos tantos. Entonces ustedes ya tienen lo que es una población finita. ¿Hay formas de encontrar una población finita? Sí, casi siempre. En el caso del escenario de estudio es diferente. El escenario de estudio para cualitativas es conocer el contexto en donde estoy poniendo la investigación, en donde estoy posicionándola. Y aquí entra no una unidad de estudio, es decir, una persona individualizada, un número específico, sino un general. Este general puede ser todos los documentos referidos al tema, todos los participantes que son especialistas. No necesito tener algo cuantificable, significa un número para el escenario de estudio, pero sí determinar las características de lo que voy a estudiar. Bien, este es en el caso de la población y el escenario de estudio. Y bueno, la muestra ya les he adelantado un poquito, que se refiere a lo que es a través de una fórmula estadística que puede ser finita o infinita. Se recomienda la finita a través de todo lo que les he explicado, identificando la población, ¿ya? Y asimismo tenemos también una más que es la censal. La censal es, por ejemplo, si ustedes solicitan la información y la autorización de un lugar y el lugar les dice, no, yo tengo solamente 50 de la población que me estás pidiendo, 50 personas. Entonces, yo a 50 le vas a sacar una muestra y te va a salir demasiado poquito para procesarlo. Entonces, lo que vas a realizar ahí es una muestra censal. Esto significa que voy a encuestar a todos. Y aquí ya no saco con fórmula estadística nada, porque al final del cabo, lo único que vamos a tener es el número de la población. Y en realidad, y eso se los digo en aspectos estadísticos, casi siempre cuando se realiza muestreos censales, los valores estadísticos salen muy bien, salen digámosle, con menos margen de error. Incluso ustedes les pueden poner un menor margen de error porque les permite que van a tener a la totalidad de la población. No, eso es muy importante. En el caso de las investigaciones cualitativas, es totalmente intencional.
¿Esto qué significa? Que yo voy a elegir. Yo elijo, por ejemplo, lo que se hace mucho en derecho es elegir a especialistas y yo digo, yo tengo acceso a 7 abogados especialistas con maestría en la especialidad que necesito de la que estoy haciendo mi investigación, con 10 años de experiencia en el órgano que también se vincula, un órgano que se vincula a una institución que se vincule con mi investigación. Entonces, yo intencionalmente elijo por las características de las personas participantes, ¿ya? Entonces, esto se llama intencional. Lo que les digo que es la forma, y es decir, cómo elijo yo la muestra, se llama muestreo. Bien, eso. Y bueno, esto es el caso de los participantes. Estoy haciendo cortita la principal de la metodología, que es el día de hoy, porque quiero hacer un ejercicio de planteamiento. Y para aquí, primero pregunto, para que le pueda servir a alguien, si alguien está haciendo una investigación o quiere realizar una investigación, levante la manito para hacer un ejercicio con esa persona, o si no, les hago un ejercicio hipotético. A ver, vamos a ver. O me escriben en el chat, cualquiera de las formas. Vamos a ver. Me parece que no, me parece que no. ¿Alguien está haciendo o piensa hacer su investigación? A ver, Gloria, ya, Gloria, eh, ¿puedes prender tu micro? ¿Puedo prender tu micro? ¿Puedes participar de forma verbal? Para poderte dar una mini asesoría personalizada. Mini, porque no nos queda mucho tiempo, pero ahí vamos a hacer un ejercicio. Hola, Hola, sí, doctora, sí. ¿cómo estás? Bien, coméntame, a ver, primero, ¿en qué vas a hacer tu grado de magíster? Estoy llevando una maestría en gestión tributaria. Ya, Estoy, en gestión. sí, con especialidad en sistema tributario. En sistema tributario. Ya, un ejemplo entonces. ¿Cuáles son las instituciones que más te llaman la atención? ¿Qué tipo de investigación? Porque en tema de gestión normalmente aceptan las dos, como es tributaria más cuantitativa que cualitativa, pero en tu universidad te han comentado que aceptan las dos o solamente cuantitativa. No, sí aceptan las Ya, dos. Yo me estoy enfocando en lo que es cuantitativo. ya. Entonces, ¿has elegido el lugar donde vas a desarrollar la investigación? ¿Y Sí, cuál te ya, llama la ya tengo mi población ya definida y atención? también mi muestra. Ya, a ver, ¿cuál es el título de tu investigación? Yo voy a investigar con relación a las operaciones no reales y los Ya, sujetos sin capacidad operativa en la pérdida del crédito fiscal. ya, pues, entonces, tienes tus variables que serían, Mis variables independientes serían las operaciones no reales, los sujetos sin capacidad operativa y la dependiente, la pérdida del crédito fiscal. ¿en qué lugar vas a realizar la investigación? Yo estoy, bueno, me estoy dirigiendo a la población de docentes de una universidad, de la especialidad de los programas de maestría y doctorado y que sean especialistas en tributación. Y, a ver, explícame un poquito en el tema de la temática, porque entiendo que ¿dónde se ve o cómo se visualiza la pérdida de crédito fiscal? Porque en el caso de los docentes de universidad especialistas en tributación, entiendo que son más especialistas, ¿o me estoy equivocando? Claro, yo me estoy dirigiendo a los docentes que de las maestrías de las maestrías y doctorado en tributación. Claro, pero ¿cómo me refiero? Mira, cuando es una investigación cuantitativa, eh, ellos son especialistas o ellos, ¿cuál es, digamos, su rol
en las operaciones no reales y en la pérdida de crédito fiscal. Ya, yo voy a recolectar la percepción que ellos tienen sobre jurisprudencia y también sobre qué, o sea, en base a su expertise y su conocimiento, experiencia en la jurisprudencia y en las normas que se han ido dando con Ya. los mecanismos de control de la SUNA. Entonces, lo que quiero recolectar cuantitativamente es la percepción que ellos tienen, ¿no? Referente a esta problemática que se da en la actualidad, como son las operaciones no reales, ahora con los sujetos sin capacidad operativa y que ellos tienen relación con la pérdida del crédito, ¿no? O sea, lo que voy a recolectar es la percepción y lo voy a llevar cuantitativamente mediante un método estadístico, ¿no? Pero has conversado con el estadista porque para realizar percepción a un nivel de máster, ¿cuántos docentes vas a realizar con la percepción? ¿Cuántos? Ya, mi población es pequeña, son Mm, menos de 50 personas. No estoy llevando a la muestra mediante una fórmula, sino es un método no probabilístico. probabilístico. ¿Censal Sí, la totalidad? sí. Mm, No la totalidad, porque todos los docentes de estos programas no solamente son de excepcional. tributación, sino también son de contabilidad, que se van a finanzas, también a auditoría. Entonces, no es netamente de tributación. Entonces, la población es todos los docentes de estas de posgrado, pero Ujú. la muestra es los especialistas que imparten el curso de tributación en sí, o sea, de las maestrías de tributación, maestría y doctorado en tributación. Maestrías y doctorado, ya. Lo que pasa con el tema de percepción es que y esto no significa que no sea posible hacerlo de forma cuantitativa, pero el margen de error te va a salir alto. Porque a menor la muestra, en estos casos de Ujú. percepción, porque la percepción no se mide como la correlación. Si fuera en correlación, sería tu resultado mucho más certero porque, por ejemplo, de la población estás eligiendo un método no probabilístico, un método Sí, ujú, no probabilístico y eligiendo, por ejemplo, más del 50%, entonces entendería que tu muestra es muy fiable. Pero ujú. cuando mides percepción estadísticamente, es diferente a medir correlación. Entonces, estás haciendo, en tu título estás usando la I o estás usando el planteamiento de correlación o estás usando un planteamiento de percepción. No, de correlación. Lo que pasa es que yo voy a utilizar un instrumento de recolección de datos que viene a ser la encuesta y mediante un Ujú. cuestionario Claro, como en la cuestionario. escala de Likert. Pero lo En- estás haciendo como correlación, entonces ahí sí tenemos un error ¿Ya? metodológico, porque no estás midiendo percepción. Percepción tiene una forma de planteamiento que no es correlación. Ojo, entonces ahí, ¿cuál es el error? Que cuando es correlación, yo no puedo investigar en base a percepción de personas especialistas. Eso lo hago si lo hago en una cualitativa. Si no, tengo que ir al sujeto que vive la situación. Y entonces, en ese caso sí es correlación. Un ejemplo, yo estoy viendo seguridad ciudadana y gestión por resultados, gestión pública por resultados. O bien estudio al sujeto que viene a ser las personas que hacen la gestión en donde quiero ver que sea una municipalidad, o bien voy a investigar a los ciudadanos que reciben ese servicio. ¿Ok? No sé si se entiende, porque Sí, sí. cuando es por especialista, lo que normalmente se hace es cualitativo. Por eso yo te preguntaba, ¿quiénes son los que están en el hecho de las operaciones no reales? La persona. Entiendo yo que el ciudadano, ¿verdad? O las empresas, Sí, los contribuyentes, los las contribuyentes. empresas y contribuyentes. Entonces, ellos son tus sujetos reales para sacar una correlación. No vendrían a ser los docentes. Entonces, si tú tienes una empresa que sea contribuyente,
tienes una forma de determinar un territorio chiquito, porque eso lo puedes hacer a total libertad. Por ejemplo, tienes cuatro o cinco, tú trabajas con empresas, con contribuyentes que manejen esto. Operaciones no reales. Ajá, que tengan Eh, esta situación. ¿Trabajas con contribuyentes, con empresas o contribuyentes, ¿no? Personas que tengan esta situación. no. Ya. Lo que podrías hacer ahí es, o tienes dos opciones, o buscar empresas contribuyentes que puedas manejarlo, que vivan esta situación para hacer la correlación de forma real, o pasar la cualitativa, donde sí puedes utilizar especialistas y no necesitas ya la cantidad pues de 50, en realidad con 10, 15 es suficiente y bastante para un máster. Tendrías que utilizar para hacerle más que todo la guía de entrevista, ya no se utiliza cuestionario, se utiliza guía de entrevista y se hace de forma amplia la pregunta, abierta, para Ahí ya recolectar. no, ahí ya no entraría en mi matriz hipótesis, en la Bien. cualitativa. En la cualitativa es opcional hipótesis. Le llaman hipótesis o supuesto, pero es opcional. Si tú consideras, o sea, es facultativa, si yo considero como como director de la investigación, que es decir, tesista, que yo quiero una hipótesis, va, a mí nadie me la va a negar cuando es cualitativa, pero es facultativa. Puedo ponerla hasta antes de terminar la investigación, de acuerdo a todo lo Listo. que he recordado. Ujú. Porque ahí Entonces, perdón, entre las sí, variables, la sí, correlación. la correlación es entre las variables y es hacia quien vive las variables, no a quien la conoce de la experiencia técnica, porque el docente la conoce de experiencia técnica, pero sería un sujeto si es contribuyente. ¿Se entiende? Sí. Ese más que todo es el fallo de tu planteamiento metodológico. ¿Se entendió? Sí, gracias, gracias, gracias por el Sí. aporte. Sí, sí, mira, antes de que, porque como te digo, la estadística no te va a salir, llega un estadístico en especial en contabilidad o en todo lo que son gestiones, sí hay buenos docentes que manejan estadística y te va a decir, ya, pero ¿cómo me has medido la correlación de docentes si son contribuyentes? Y te van a decir, está mal, ¿no? Está mal el planteamiento. Entonces, estás a tiempo o lo cambias, como te digo, buscas contribuyentes, no importa intencional, buscas en un lugar que sean de un mismo distrito y le pones cómo determinas la población, de una forma lógica, y a ellos encuestas o la cambias a cualitativa, cualquiera de las dos. Ya, sí. ¿Ya? Muy amable. Gracias, doctora. Un gusto, Gloria. Bien, ¿alguien más? Además de Gloria, nos quedan unos 5 minutitos. ¿O alguna consulta a lo que les he explicado, estimados? A chequear. Bien, creo que ninguna consulta más. Lo último que les voy a explicar es cómo se arma un título. Cuando son investigaciones cuantitativas, que es lo que mayormente aquí vamos a ver, vamos a utilizar variables. La metodología es el orden. ¿De qué diferencia una monografía a una tesis o una investigación? Es la metodología. La metodología es el orden con el cual yo tengo que elaborar un tema de investigación para que salga un resultado y ese resultado sea comprobable y verificable y por tanto me salga un avance en la investigación, un avance en el conocimiento. No sé si ahí se entiende bien, es lo más general, digamos, que lo puedo explicar. Pero sin este orden, que se llama metodología, no se puede llamar a un trabajo investigación. Puede ser totalmente descriptivo y es simplemente una monografía, puede ser un ensayo que es una autorreflexión, bien, pero para que sea tanto una tesis o un artículo científico, necesitan el uso de la metodología. Y cuando se empieza a plantear
es primero necesario identificar lo que son las variables. Las variables son los temas abstractos. Yo en variables no debo de decir sujetos, sino tengo que decir temáticas. Así como lo ha dicho su compañera, tiene que haber una temática. Bien, esto en derecho yo lo suelo poner, por ejemplo, eh, el derecho a la educación y derecho a la identidad. Son dos temáticas, derecho a la identidad y derecho a la educación, lo puedo utilizar en 10.000 contextos. Pero ¿cómo lo hago en investigación? Ahí viene el escenario de estudio o el lugar. Yo voy a verificar si en ese lugar se garantizan estos dos derechos, si en este escenario de estudio se va a garantizar estos dos derechos. Por eso es que se necesitan para un título variables, que son dos, normalmente, siempre se les llama X e Y, ¿ya? Una es la dependiente y la independiente, se necesita un lugar, bien, un lugar para lo que siempre es muy necesario para las cuantitativas determinar el objeto de estudio. En este caso pueden ser sujeto cuando estoy pues investigando a una población de una persona u objeto cuando estoy investigando, por ejemplo, las notas de rendimiento académico. Veo notas, numérico, eso es un objeto. Bien, eso es documento, un documento. Entonces, objeto u objeto. Bien. Sentencias son documentos, no son reales. Bien, en el caso de sujeto, sí es una persona. ¿Y quién es el objeto sobre quien recae estas dos variables? Por ejemplo, ¿no? Yo estoy viendo el tema del derecho que les decía, ¿no? Dignidad e identidad, por ejemplo, dos derechos acá, X, Y. Y tengo de objeto a los niños recién nacidos que tienen de nombres palabras sueces. Es un ejemplo. Entonces, no estoy viendo a todos, sino que cómo es que se ven estas dos temáticas en un escenario que está vulnerándolas, ¿no? En un escenario que las está afectando y empiezo de esa manera. Ahora, el lugar en una cuantitativa es muy importante porque con esto voy a determinar la población y posteriormente elijo la forma de mi muestra. Y la temporalidad. Porque siempre cuando son investigaciones cuantitativas se piden que sean 2 años. Entonces, por ejemplo, si estamos 2024, 2025. Cuando ponemos un año, significa que no hemos realizado una investigación cuantitativa, sino mayormente cualitativa. Algunos docentes que son asesores te obligan a poner un solo año y después los jurados no tienen, digamos, no tienen un consenso en esto y dicen, no, según la estadística que dice, son 2 años y uno termina estando a favor a que pase y el otro no. En las cualitativas es, por ejemplo, a ver, vamos a ponerlo acá, ya que están atentos, ahí lo veo, les voy a explicar de la cualitativa también. En la cualitativa, vamos a poner acá, no estamos ante variables, estamos ante categorías, así se llama. ¿Cuál es la diferencia? Son lo mismo, igual son temas, son temáticas A y B, ¿ya? Son temas, igual pueden ser derecho a la educación y derecho a la identidad, o derecho a la dignidad y derecho a la educación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cómo voy a analizarlas. Mientras que yo a X, Y las analizo estadísticamente, A y B las voy a analizar argumentativamente, cognitivamente, con la razón, con la explicación. ¿Se entiende? Entonces, mi objeto de estudio puede ser también sujetos u objetos o no determinado. En el caso de cualitativas, sí puede ser no determinado. O mejor dicho, ambos. Ambos. Puedo englobar ambos, porque en la cualitativa no voy a necesitar una muestra numérica, o sea, un número de muestra ni un número de población. Entonces puedo tener una generalidad. El número de la muestra va a depender a veces de lo que acuerden, es decir, es muy intencional. Bien,
Entonces, puede ser ambos. Puede ser, esto en ejemplo es 10 documentos que yo recolecto más 3 o 4 entrevistas que tengo de ya sea una persona que ha vivido o de un especialista, pero que me den de forma amplia su experiencia, no un sí, un no o un casi siempre, siempre, es decir, no con una simple aspa. Bien, ahora en el caso del lugar es para cuantitativas y para cualitativas es el escenario de estudio. Y este es el contexto. No necesariamente voy a nombrar una institución, puedo decir Lima también, que es más que todo el escenario, porque es muy referencial. A veces es el lugar donde se encuentra el investigador. Y bueno, la temporalidad va a depender de la institución. Algunos no ponen temporalidad, otros les ponen a lo mucho un año. Bien, acá mucho lo ponen un solo año, 2025. Y esto ya va a depender mucho del asesor, de que los asesores también tienen preferencias dependiendo de cada universidad y la cualitativa es más facultativa en algunos puntos. Como le expliqué a a su compañera, a nuestra compañera, puede ser y puede tener hipótesis como no puede tener. ¿Dónde se establece la temporalidad? Porque uno normalmente son 2 años en una investigación cuantitativa. Bien, son 2 años porque necesito intervalos de tiempo. Normalmente iniciemos con el proyecto, a menos que lo hayamos iniciado en enero y lo estemos terminando en diciembre, podríamos establecer dentro, pero la mayoría te va a pedir 2 años de investigación para el grado en el que están, que es un máster o un doctorado. Pero también para investigaciones menores que son de pregrado, pues es más manejable eso. Bien, en el caso, normalmente pueden ser más años todavía, pero la aplicación siempre va a ser en transversal, significa una sola vez, mientras que están estos 2 años. También existe la longitudinal, que es la aplicación del instrumento por cada año de temporalidad elegido. Aplicó 2 veces el instrumento, tanto en 2024 como en 2025. Y eso ya tiene una explicación metodológica mucho más amplia. Pero pues es lo que les puedo resumir. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? En realidad es dependiendo, me dice acá Mar, ¿no? Para sacar un título de maestría, ¿cuántos años de investigación según tesis? Depende de la universidad. Hay universidades que les piden que saquen su tesis, que realice su investigación en 6 meses. Hay universidades que les da carta libre y les permite desde el egreso hasta 3 años, desde el egreso hasta 6 años, desde el egreso hasta 8 años. Y en esos casos, pues es facultativo. Yo puedo elegir hacerlo en 2 años, puedo elegir hacerlo en 3, puedo elegirlo hacer en 1, ya dependerá de la persona. Todo depende de la institución. Bien, de la institución, cuáles los permisos que me dan respecto a temporalidad para poder sacar mi investigación, Mar. La mayoría prefiere investigaciones en un corto tiempo, ¿no? Para poder sacar rápido lo que es el grado. Bien. Bueno, hasta ahí tenemos el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta más para, si no, ya cerrar la clase? Creo que ya Y no. si alguien, buenas noches, muchas gracias, pero no se vayan a ir porque hemos quedado en que vamos a hacer el sorteo. Por favor, sí, efectivamente la doctora ya está acabando con la exposición. Y ahí está, justo, hay una pregunta. Ya, aprovechemos los últimos minutos para Claro, los que adelante. tengan que hacer consulta, de preferencia levanten la mano y le damos el pase. A ver, vamos a darle el pase a Hugo Soto que ha levantado la mano. Adelante, Hugo. Bien, ahora sí. Bien. Bien, colega, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y a través de usted, un saludo muy especial a Rosa María y a todos los colegas aquí presentes por permitirnos escucharla a usted muy atentamente en esta exposición
del cual pues nos ubica todos nosotros. mm, en algún momento hemos tenido que elaborar nuestras tesis o nos las han hecho y la hemos sustentado. Entonces, y otros que siguen estudiando también necesitan hacer sus tesis para sustentar el grado de magíster, el grado de doctor. Entonces, siempre he tenido un pensamiento de la siguiente manera. Eh, Nosotros también nos desarrollamos en una actividad propia del contador público, como es el peritaje contable. Y siempre hay una pregunta, ¿no? Entonces dice, nosotros decimos, oye, en el peritaje contable no debe haber errores. En otras palabras, a veces se pregunta, ¿cuál es el margen de error de una pericia? Y yo quiero traer esto al tema en que usted está explicando y preguntarle a usted, ¿no? Eh, ¿Existe margen de error en la elaboración de la tesis? Sí, existen márgenes de errores. El más amplio es el del 10%. Mientras la muestra sea más pequeña, el margen de error es más grande respecto al sacado estadístico con la fórmula. El margen de error que normalmente es recomendable es el de 5% y el margen de error más alto es el de 1%, que es el menor margen de error. Ya, bien, colega, en qué parte se ubicaría ese margen de error? Eso Tanto se saca con al eso se momento de saca con la la muestra. elaboración, al momento de recolección o al momento de la planificación. ¿En qué parte se encontraría estos errores? Lo repito, cuando se saca la muestra con la prueba estadística, tenemos un porcentaje para sacar la muestra en la misma fórmula estadística que dice error. Yo le pongo el porcentaje de error con el que trabajo. Y dependiendo de eso me va a salir mayor número de muestra o menor número de muestra. Y ahí yo sé qué margen de error con qué margen de error estoy trabajando. Ahora, en los intencionales es como sacarlo por porcentaje. Se tiene también una fórmula como poder sacar si yo tengo, digamos, de una muestra que son 100 y tengo el acceso de más del 70%. Entonces, ahí se saca con una fórmula, si yo quiero conocerlo, porque ahí sí no es obligatorio, digamos, ponerlo. Si yo quiero conocerlo, saco el margen de error posible. Y cuando salen las censales, es pues siempre el 1%, porque consideran que ninguna muestra es perfecta, incluso aunque se tenga la totalidad, porque pues no todos responden la encuesta con total vericidad. Ujú. Interesante, colega, interesante este aporte porque se entiende, pues, ¿no? Que en toda elaboración de documentos existe margen de error, pero cuando uno trata de hacer un informe siempre se apega más a la verdad y a hacer las cosas bien, exacta, ¿no? No tanto perfecta, sino exacta nada más, ¿no? Entonces, la pregunta siguiente es, de pronto no recuerdo bien cuando he sustentado, pero ese margen de error que usted señala, ¿los jurados lo advierten? Bueno, un jurado que conoce, por ejemplo, si yo fuera jurado, sí lo pudiera ver, si estás haciendo tu investigación finita, con población finita en una cuantitativa, yo puedo visualizar en tu fórmula cuánto es el margen de error que has puesto y tu nivel de confiabilidad. Y en el caso de que pues tendría que, eh, también se puede entender que hay, bueno, con el tema del alfa, que es la prueba de confiabilidad, pero no te da un porcentaje de error. El porcentaje de error neto se va a ver cuando yo elijo la muestra por la fórmula de la elección de muestra. Y como le digo, así sea la censal, se entiende que existe un 1% es un 1% de error. Y en el caso de la veracidad, para eso está la prueba de confiabilidad, que ese es el alfa de Cronbach, la más conocida, ¿no? Y ahí tenemos una tabla para establecer la confiabilidad. Nunca sale
perfecta la confiabilidad. Casi, casi. Cuando sale perfecta, más bien yo desconfío de que hayan realizado con una data real. Te soy sincera. No sé si... Ya. No, bien, colega, es totalmente explícita y muchas gracias más bien por su atención. No, de Gracias. nada, adelante. Bien, Eh, bien, muchas gracias. Ya hemos Bien, terminado. pues había alguien más que había levantado la mano, pero parece que se desanimó, Julia, pero ya bueno, no está su mano levantada. Sí, y Bien. acá hay, bueno, decía doctora, ¿por qué este curso no lo enseñan desde el Doctora, colegio? Deberían seguir doctora, para poder entenderlo. ¿Sí? Ahí está doctora, Julia, ¿no? sí, Ya le damos la pase a Julia. Y con sí, Julia acá. buenas noches con todos, doctora, Buenas buenas noches noches. a todos. Doctora, justamente quería yo hacer esa pregunta que el colega me antecedió. En una cualitativa, como ya es un tema de investigación más que todo de la experiencia, entiendo que en este caso no hay nada de márgenes de error. No, lo que ahora se utiliza para mejorar en la calidad del pensamiento cognitivo, porque en una cualitativa lo que se busca es el ejercicio del razonamiento, el análisis cognitivo. Entonces, lo que se está usando para mejorar la confiabilidad es el software que se llama Atlas-T, que es un software de análisis de datos cualitativos que da como un respaldo a lo que yo manualmente realizo. E incluso ese también tiene un cotejo más, que es el cotejo de IA. La IA puede analizar datos cualitativos e incluso puede ser más exacta analizando que nosotros. Parece gracioso, pero actualmente en la evolución de la tecnología ya no solamente se hace, entre comillas, de forma manual, así como antes se hacía de forma manual las pruebas estadísticas, ahora se hace con el SSPS. ¿No? Es la diferencia. Entonces sí, si hay forma, ojo que no voy a saber porque no utilizo estadística, o sea, la naturaleza de una investigación cualitativa no es numérica exacta como la cuantitativa, es el razonamiento, la argumentación, es la generación del conocimiento en base a este análisis cognitivo. Entonces, lo que yo busco probar es que ese razonamiento es el más objetivo posible. No, no en base, digamos, y no mido el rango de error, sino mido la calidad del argumento. ¿Se entiende, Julia? Julia. Uy, no sé si me habrá escuchado. ¿Seguir ahí? Sí, ¿no? Julia, A ver, tal vez en el chat está. La vemos por ahí. bueno, acá hay una consulta de Gloria Vera que dice, para la cualitativa también se puede usar el SPS. No, para la cualitativa se usa el Atlas T. Ah, ok, ya está. Entonces, Ay, ah, ya, pobre Julia. Julia, Ya listo. Sí pueden haber más de dos variables, Yuri. Sí pueden haber. Depende de la naturaleza de tu problema. Eso ya se visualiza en ese aspecto. Bien, me pueden buscar mi... Doctora, antes que termine, dos consultas. En este caso, el tema justo yo le había escrito por el tema de la temporalidad. Bueno, primera vez que escucho este caso, de que en la cualitativa solamente es un año, o sea, no comparamos nada con nada, porque también, como se dice, es un pensamiento cognitivo, ¿no? Que Ujú. estamos Sí, de hecho es haciendo, facultativo, es parecido a la es parte, facultativo. es facultativo, al igual que la hipótesis. La que va a determinar tu temporalidad es tu institución. Si tu institución te dice ponle un año y tu asesor te dice eso, lo vas a hacer. Y si no te dice, hay instituciones que no usan cualitativo. Por ejemplo, en Derecho en San Marcos no usan año. Es mucho dependiendo ya de las normativas de la misma universidad e institución a la que presenta. Bien, bueno, entonces, creo que sí, ya, sí, eso ha sido creo que todo. Bueno, sí. cualquier cosita más, están en mis redes, les dejo mi número también para cualquier duda, consulta a través de una asesoría, que es el 992-787743. Bien, un gusto haber estado aquí con ustedes en otra oportunidad.
Igual el doctor Rafael siempre se preocupa por dar una variedad de conocimientos y creo que pues nos vamos a ver muy pronto, en especial con él. Bien, muchísimas gracias. Este, Ahí le doctora, ¿ya? sí, sí, estás, no, solamente para darle las gracias por esta exposición. Y sí, pues ya vamos a estar coordinando tal vez para otra posición más adelante. Y Muchísimas también pueden gracias. buscar mi nombre. Tengo videitos en YouTube, videitos en TikTok, para que puedan encontrar sobre el tema de planteamiento, para que les pueda ayudar también de forma muy didáctica y así se puedan ir guiando. ¿Ya? Ahí les mandé mensajitos. Un gusto, de verdad. Muchas gracias por su participación, doctora Darcy Enrique. Igualmente, un gusto estar con Ahí ustedes. acabo de poner su teléfono, está ahí en el chat, ya que usted ya lo dio, y por ahí le he Sí, puesto. ahí Ya. lo mandé. Listo, buenas noches con todos, hasta otra oportunidad. Un gran abrazo, espero que sigan disfrutando de los conocimientos en su semana de capacitaciones gratuitas. Un abrazo para todos. Bueno, nosotros sí continuamos, vamos a continuar con el sorteo que hemos anunciado. Todavía no se vayan, por favor. Vamos a empezar a ver este soporte. Por favor, ¿me puede ayudar con, ahí está, compartir la pantalla? Ya está, creo que sí. A ver. Ahí se ve en la pantalla. Vamos a hacer el sorteo virtual de los libros. A ver, vamos a empezar entonces. Empezamos con, voy a ir mencionando el nombre del libro y de ahí va a dar la ruleta la persona que va a ganar ese libro. ¿Ok? A ver. El primer libro es Obligaciones formales y sustanciales, Sunata. A ver, ahí salió el nombre Maricielo Alexandra Nayeli Hernández Cisneros. Si está presente, que lo diga. A ver, están ahí consultando, no es que de su nombre, ha mostrado esa parte inicial nada más, pero están todos los nombres. En la base de datos están todos los nombres de todos los que se han inscrito y de todos los que han estado asistiendo a las clases. ¿Ya? O sea, sí están los nombres de todos. Pero hemos tomado hasta el día sábado la inscripción. Ya los que estamos haciendo en esta semana los que se van inscribiendo, los que se van registrando su asistencia, va a ser para una siguiente. Ahorita estamos sorteando a las personas que se han registrado anteriormente hasta el día sábado 12, que ya tenemos esa data, ¿ya? Entonces, continuamos para explicarles a los que están haciendo ahí la consulta, las preguntas. Continuamos. El siguiente libro es 50 casos prácticos de IGB y IS, Impuesto Selectivo al Consumo. La siguiente ganadora o ganador. Ahí está. Katy Tafur. El siguiente libro, Comprobantes de Pago Electrónico 2022.
El ganador, Pablo César Díez, Chinga. Ok, ahí está el nombre del ganador. Sigamos con el otro libro. Incremento patrimonial no justificado de personas naturales. El nombre es Andrea Alexandra Reyes Blanco. Continuamos con el otro libro. Flujo de caja en tiempos de crisis. Ahí está. Matías Flores Vigo. El siguiente libro. Distribución indirecta de renta y distribución de utilidades. La ganadora es Hilda Rosa de la Torre Santana. A ver, continuamos un ratito. El siguiente libro se llama Sector Agrícola, Tratamiento Tributario, Contable y Laboral. Liz Tello. El siguiente libro, Abandono Legal y Comiso en Aduanas. Tatiana Salcedo Chalco. El siguiente libro, Aplazamiento y Fraccionamiento Tributario SUNAT. La ganadora Esther González Guaita. El siguiente libro, SUNAFI, Fiscalización Laboral, últimas modificaciones. La ganadora es Gisela Mendizábal Fernández. Continuamos con otro libro, Modelos de Contratos y Documentos Empresariales. La ganadora, Marta Sofía Núñez González. Continuamos, principales costos y gastos deducibles. El ganador, Marlon Benito Villanueva Mori. El siguiente libro, Prestaciones Económicas, Subsidios de Salud. La ganadora, Maribel Gómez Mendoza. Continuamos, distribución indirecta de renta y distribución de utilidades. Sandra Olinda Bereche Cernaque. Es la ganadora. Costos de importación. El siguiente libro es Costos de importación. La ganadora es Erika Sara. Tributación internacional. Continuamos. La ganadora, Jenny Elizabeth Zapatero Coral.
Continuamos con costos de ventas, de producción y de servicios. Juana Chacón Ortega. El siguiente libro es Sunafil, Fiscalización Laboral. La ganadora María Cristina Gavilano Calisto. El siguiente libro, Abandono Legal y Comiso en Aduanas. La ganadora, Luzmila Irene Salas Malca. El siguiente libro, Costo de ventas de... No, perdón, disculpe, ese ya está. Aplicación práctica del IGB e impuesto selectivo al consumo. La ganadora es, ¿no? Beatriz Marcela Velázquez Rodríguez. El siguiente libro, Instrumentos de Inversión. La ganadora es María Victoria Quispetupa Guamán. Continuamos con Manual Práctico de las NIF, Tratamiento Contable Tributario. La ganadora es Rosemary Vidal Palomino. El siguiente libro es NIF, Aplicación Práctica de la NIF 15, Ingresos Ordinarios Provenientes de Contratos con Clientes. El ganador es Daniel Hernández Araujo. Continuamos con el siguiente libro, Estrategias para la formulación de estados financieros. Victoria Capapazo, la ganadora. El siguiente libro, Planeamiento Financiero en tiempos de pandemia del COVID. El ganador es Julio Agustín Mendoza Champion. Continuamos con incremento patrimonial no justificado de personas naturales. El ganador es Florian Palomino Quispe. El siguiente libro, Tributación en las instituciones educativas. El ganador es Alexander Rolando Gutiérrez Ticleahuanca. El siguiente libro, Tributación en el sector construcción e inmobiliario.
Ganador es Brian Ricardo. Continuamos con costos de importación. El ganador, Víctor Vargas Valle. El siguiente libro, Tributación Internacional. Sí, diga, ¿quién es? ¿Alguien quiere hablar? El ganador es Noé Bruno Bendezú Jiménez. Costo de ventas de producción y de servicios. Siguiente libro. Máquinas, oso. No, máquina esta. Ay, de baja. Tengo frío. Si alguien quiere hablar o comentar algo, puede hacerlo, pero Te puede estar del link. ¿Entiendes? Este a manual. ver, el ganador es Guillermo Arias. Seguimos con obligaciones formales y sustanciales SUNAT. El ganador es Marco Antonio Zapata Rodríguez. Sí, ingresa a capacitación ahí. Continuamos con el libro Estados Financieros, Teoría y Práctica. Entonces, ahorita sí, tengo un examen a las 10. Por eso ahorita justo estoy dando el trabajo. Estoy comiendo 15 minutos en mi casa para volar para... El ganador es, no, perdón, la ganadora es Iris Calle Jiménez. Continuamos con el libro Procesal Tributario. 23. Ya, ahí, se me quita cargada de eso, creo que ya tiene la lista. El ganador es Junior Falcón Astuquipan. El siguiente libro, Contabilidad de Sociedades. ¿Te has quitado bien? No necesito. Ah, bueno, sí, voy a postular también. La ganadora, Silvina Pocori Farfán. Continuamos con formalidades de libros electrónicos. La ganadora es Victoria Capa Paso. Y por último, vamos a sortear estos libros, estos últimos libros que tenemos, que es el Manual de Fiscalización Tributaria para el Contador, que es de la selección y ediciones peruanas SAT, cuyo autor es Joaquín Chávez Hurtado. Nos quedan estos dos últimos libros que son, primero vamos a empezar con el Manual de Fiscalización Tributaria para el Contador. A ver, ¿quién se lleva este manual? Y el ganador es Carlos Alberto Ordinola Herrada. Y ya por último, el último libro que tenemos por hoy día, pero no, bueno, vamos a continuar, conforme estamos continuando con nuestras semanas de capacitaciones, vamos a continuar también con los sorteos. Pero por hoy día, este último libro es
Fundamentos de Derecho Tributario, de 352 páginas. De igual manera es de Selecciones y Ediciones Peruanas SAC. Y el autor es Jorge Bravo Cusi. A ver, adelante. La ganadora es Esmeralda Iris Guevara Casas. Hasta ahí entonces hemos terminado. Voy a leer sus comentarios. Están que, a ver, un ratito. He estado atenta a lo que está saliendo, pero bueno, a los que dicen que no está mi nombre, sí se ha considerado el nombre de todos los que se habían inscrito y los que han asistido. También las asistencias que han registrado. Cuando participan, le mandamos un link y ahí se inscriben. A todos hemos puesto en la relación. A ver, sí, para todos los que registraron su asistencia y también para todos los que se inscribieron. ¿Qué más? ¿Qué más dicen? A ver. Ah, la entrega, está bien. Sí, o sea, la entrega la vamos a hacer, le voy a dar un ratito aquí, se pueden acercar a esta dirección. Un momentito, es en la avenida Arequipa, un ratito ya, para poder darles la dirección. De acá hay alguien que ganó, para que a ver, ¿quién dice yo? De los que están presentes. Erika, muy bien. Felicitaciones, Erika. ¿No están activados los audios? Muy bien, Pablo. Erika, Sara Ormeño, Pablo Díez Chinga, Víctor Vargas Valle. Excelente. Felicitaciones a los que han ganado. ¿Quién más? María. Yo no gané, dice, pero no se preocupe, vamos a continuar con más adelante, ¿ya? El recojo de todos los que han ganado de los libros es en la avenida Arequipa 4130. O si no, también pueden contactarse conmigo a mi celular personal. Ahí estoy poniendo para poder, en todo caso, también indicarles o cómo es o dónde es para poder. Ahí les he dejado mi número. Hemos puesto a todos. Teníamos como alrededor, como una lista de 900 personas aproximadamente. Pero bueno, así es el sorteo. Entonces ya, aquí ya, bueno, ya damos por finalizado. Damos por finalizado el día de hoy y los esperamos el día de mañana que continuamos con las capacitaciones. Los esperamos a todos. Muchas gracias por su participación.